pues ya es la hora, ya son las 3, vamos a comenzar la sesión de hoy, la clase sobre gestión e integración de la prevención en las organizaciones. Es la tercera clase de, de la asignatura de gestión de la prevención, de la que soy la profesora. Soy Irene González, para los que aún no me conozcáis, no suene mi cara, pues vamos a hacer hoy un poquito lo que pretendemos hacer en esta sesión sobre la gestión y la integración de la prevención en las organizaciones, es ver pues, qué hay que hacer para que la prevención de riesgos laborales forme parte de la realidad diaria de una empresa, ¿vale? Así como de cada actividad, proceso y decisión que se lleve a cabo en esta empresa. Además de intentar clarificar pues, algunas cuestiones de la prevención que a veces pueden resultar un poco confusas, por lo que es interesante que insistamos sobre ellas para que como técnicos pues, tengamos muy claras estas cuestiones en el día a día de la profesión y para que también podamos explicarlo de forma clara al empresario y de esta forma pues seamos capaces, ¿no?, de entender bien el procedimiento que se tiene que seguir y qué implicaciones tiene cada una de las obligaciones que tenemos en materia de prevención dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, ahora os voy a ir indicando cuáles son los puntos que vamos a ir desarrollando en la clase. Cualquier duda, como siempre, me podéis ir comentando por el chat o abrís el micrófono, me vais interrumpiendo o yo iré leyendo el chat de vez en cuando por si tenéis alguna duda. Y si no, pues al final también me las podéis indicar, ¿de acuerdo? Bien, voy a quitar el vídeo para que no se corte la conexión. Entonces, primeramente nos vamos a adentrar en los sistemas de gestión y salud laboral, que es lo que nos compete en esta asignatura, ¿no? Seguidamente vamos a hablar de la integración de la prevención en la empresa, pero no de manera general, sino de algunos aspectos que hay que tener claros y que quiero que tengáis más presentes, ¿no? Y luego, pues también algunos conceptos claves sobre el plan de prevención que ya hemos ido viendo en las clases anteriores, pero bueno, que vamos a ir repasando para que los tengáis más claros aún, ¿vale? Entonces, como os decía, lo primero que vamos a ver así un poco de forma más genérica son los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral. En primer lugar, como os decía, vamos a hablar primero pues, del sistema de gestión en general, de forma muy breve, para puntualizar algunos puntos importantes y veamos qué tipos hay y demás. Luego ya vamos a enfocarnos en el sistema específico que debemos implantar para gestionar la seguridad laboral en nuestra empresa, que es el que se distingue con las siglas de SGSSL, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. ¿Vale? Y luego, dentro de este apartado, pues también vamos a hablar un poco de las auditorías y los tipos según los sistemas de gestión que tratemos, ¿vale? Porque también, pues, algunas veces existe cierta confusión de cuándo son obligatorias estas auditorías o cuándo no, y pues vamos a verlo en esta sesión. Entonces vamos a intentar arrojar pues, un poco de luz sobre todas estas cuestiones que creo que pueden ser interesantes y clarificadoras. Bien, pues como ya sabéis, los sistemas de gestión básicamente los podemos diferenciar en función de su materia, ¿vale? Están por una parte, o sea, lo que a nosotros más nos interesa en el máster, lo que vamos a estudiar con más profundidad, por supuesto, pues son los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, este que está en azul con estas siglas, ¿vale? Que es el más relacionado pues, con la actividad del técnico de prevención y lo que estudiamos principalmente en el máster de prevención, pero también tendremos dentro de los sistemas de gestión pues, los encargados de la implantación de los aspectos relativos a la calidad, que es este
amarillo, así como también los sistemas de gestión de medio ambiente, ¿vale? Los que se encargan de implantar pues todos los aspectos relativos a medio ambiente, a la normativa de medio ambiente. Entonces, estos tres sistemas de gestión serían los más conocidos, por así decirlo, es decir, desde el punto de vista de la integración, ¿vale? Son los más frecuentes y con los que más nos encontramos. Y además, como os comentaba el otro día, pues en las empresas se tiende a su integración entre estos tres sistemas, y aunque esto lo vais a ver en profundidad en otras asignaturas, pero está bien que, pues, que os suene esta idea, que desde el punto de vista de la eficacia, pues lo mejor es que se integren todos estos sistemas juntos, ¿no? De tal manera de que de este modo pues se optimice todo lo posible la documentación que se genera, ya que al final uno de los grandes inconvenientes, como veíamos el otro día, que presentan estos sistemas, es que suelen generar precisamente una ingente cantidad de documentación que se requiere en el día a día, ¿no? Bueno, pues entonces estos son los sistemas de gestión que podemos encontrarnos en cuanto a lo que se refiere a la materia que gestionan o que tratan cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver pues otras distinciones que se pueden hacer de los sistemas de gestión, ¿vale? Aquí podemos ver que existen otros tipos generales de sistemas de gestión dependiendo de su carácter obligatorio o no, o voluntario, ¿vale? De su obligatoriedad. Entonces, ahora vemos otra distinción entre los diferentes tipos de sistemas de gestión, pero en este caso, como os decía, según el carácter que tienen desde el punto de vista de si son obligatorios por ley implantarlos o no, ¿vale? Esto es muy importante porque se da la circunstancia de que solo va a existir un sistema que es obligatorio por ley, ¿vale? Y que es el sistema de gestión de seguridad y salud laboral reglamentario, el que veis aquí. Este sistema es obligatorio por ley porque así lo establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Entonces, por tanto, pues, tenemos un marco legal detrás de él, de normativa legal, de obligado cumplimiento, que establece que este sistema va a ser obligatorio implantarlo en todas las empresas y no va a ser una cuestión opcional, ¿vale? Es decir, no es que podamos decir, pues mira, me parece interesante implantar en mi empresa un sistema de gestión de la seguridad en reglamentario. No, no es que no te parezca interesante, es que estoy obligada a implantarlo, ¿de acuerdo? Es obligatorio por ley y no puedes decidir si quieres implantarlo o no. Y por otra parte tenemos los sistemas voluntarios, que aquí entran los tres sistemas de gestión voluntarios basados en las normas ISO que hemos visto, que serían el sistema de gestión de seguridad y salud laboral basado en la ISO 45001, de la cual, como ya os indiqué anteriormente, vais a tener una clase más adelante y veréis en qué consiste pues, dicha norma, ¿no? Pero no perdamos de vista que el sistema que describe la ISO 45001 para su implantación pues, es un sistema voluntario, ¿vale? No es un sistema obligatorio. El que es obligatorio es el que nos establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Pero este, como os indicaba, es voluntario. Y dentro de estos sistemas voluntarios también están el de calidad de ISO 9001 y el de medio ambiente de ISO 14001, ¿vale? Son tres sistemas voluntarios que la ley no nos obliga a tenerlos implantados. Por tanto, pues toda organización tiene que tener implantado un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral y el marco que regula lo que este sistema tiene que cumplir va a ser la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención y toda la normativa de prevención por circunscribirlo a un ámbito más o menos concreto, ¿vale? Ya que sabéis que
esa no es toda la normativa preventiva, porque luego si la empresa, por las características que tiene el centro de trabajo, pues tiene que tener, por ejemplo, un plan de autoprotección, pues también toca la parte de prevención, aunque no sea una normativa específica de prevención, pero no deja de estar relacionado con todo eso, ¿vale? Pero quedémonos con esta idea, ¿no? La normativa legal es la que está detrás del sistema obligatorio, que es el sistema reglamentario, mientras que cuando nos referimos a los sistemas de normas ISO, pues ya sabemos que son voluntarios, no es estrictamente obligatorio que una organización tenga que implantarlos. Otra cuestión es que haya circunstancias, ¿no? que determinen que una empresa para poder funcionar se vea necesitada de implantar estos sistemas voluntarios que hemos visto. Pero esto ya es una cuestión independiente de la obligación legal. Por ejemplo, pues una empresa puede querer optar a poder celebrar contratos con la administración pública. Si fuera así, pues ya sean de prestación de servicios, de realización de obras, lo que sea, ¿no? Un contrato con la administración pública. Bueno, pues, por ejemplo, los contratos con la administración pública normalmente nos van a exigir a las empresas que tengamos estos sistemas voluntarios implantados, pero esa no es una obligación legal, ¿vale? Porque la empresa no está obligada a contratar con la administración. También puede pasar pues con alguna multinacional que ponga como requisito que para que una empresa pueda colaborar con ella, pues esta debe tener estos sistemas implantados. Pero realmente no existe una normativa legal detrás que me obligue, ¿no? Como empresa a, a implantar estos sistemas que realmente son voluntarios, ¿vale? Eh, entonces, nos queda clara esta distinción, ¿no? Entre que sean sistemas voluntarios o obligatorios. Es decir, que toda empresa tenga que tener implantado el sistema de gestión legal o reglamentario no es una cuestión voluntaria y, sin embargo, si queremos implantar los sistemas ISO en nuestra empresa, pues es algo que sí que podemos elegir. Entonces, para que todos nos entendamos, se podríamos hablar como que existen dos niveles, ¿no? de sistemas de gestión y seguridad y salud en lo que a, a la excelencia se refiere, ¿no? Como por así decirlo. Pues uno que sería el nivel legal o reglamentario, nivel uno, y el otro que es el nivel voluntario correspondiente a la ISO 45001, ¿vale? El nivel 2. De tal manera que el primer nivel pues, es el obligatorio por ley, es decir, lo mínimo que se puede hacer en cuestión de prevención de riesgos laborales, lo más básico, pero si nos preguntamos si podríamos mejorar y cómo puedo ampliar este nivel a nivel de prevención, pues sí que lo puedo ampliar mediante la implantación, en este caso, de un sistema pues según la ISO 45001. Por lo tanto, para que nos quede esta idea de que son dos niveles de un mismo sistema, uno más básico y otro que pretende ir más allá, que busca y es clave para la excelencia en la prevención de riesgos laborales y que está basado en la ISO 45001. Es decir, el de ISO 45001, pues puedo elegir si implantarlo o no, independientemente de que pueda haber circunstancias externas que me determinen que tenga que implantarlo, pero eso no va a significar que me lo exija la ley. Será porque a la empresa le convenga implantarlo por alguna circunstancia, como las que os explicaba anteriormente. ¿Vale? Pasamos ahora a ver cada una de las características de cada uno de estos sistemas. Primero veremos pues, el sistema de gestión de seguridad y salud laboral, qué características tiene. Por tanto, el sistema reglamentario, ¿no? El que viene impuesto por la ley, pues serían estas sus principales características. Primero, que su implantación es obligatoria en todas las organizaciones, en todos los casos, sin excepción. Es decir, lo que va a ser diferente según la empresa va a ser la complejidad del propio sistema. No es lo mismo pues una empresa pequeña que una empresa grande, pero ambas van a estar obligadas a implantarlo. No va a haber distinción
en este aspecto, ¿vale? La implantación del sistema de seguridad y salud laboral reglamentaria es obligatoria para todos los casos y en todas las organizaciones. Luego también pues, se fundamenta en la normativa legal de prevención de riesgos laborales, como es lógico. Por lo tanto, este sistema se va a fundamentar en la Ley de Prevención 31/1995 y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, que es el Real Decreto 39/97. Por lo tanto, va a requerir el cumplimiento de esta normativa legal. Y según cómo la empresa haya asumido las funciones preventivas, es decir, según cómo sea la modalidad de organización preventiva, pues será necesario o no que, que requiera una auditoría externa. Esto lo explicaremos ahora un poquito más detenidamente a continuación. Que en este caso, al ser una auditoría externa del servicio del sistema de gestión reglamentario, que en este caso sería una auditoría reglamentaria obligatoria, ¿vale? Es decir, una auditoría que tiene por finalidad comprobar que se cumplen los requisitos legales. No siempre será necesaria realizarla, luego lo veremos, porque existen diferentes exenciones para algunas empresas, pero normalmente será así. Estos serían pues, las características principales del sistema de gestión de seguridad y salud laboral reglamentario. Y ahora a continuación, pues veremos las características del sistema de gestión de seguridad y salud laboral basado en la ISO 45001. Pues comparando el sistema obligatorio con el voluntario de ISO 45001, tenemos que sus características principales van a ser, como ya hemos dicho, su implantación es voluntaria, es decir, podemos elegir implantarlo o no en la empresa, se fundamenta en la norma internacional ISO 45001. La referencia del sistema va a ser esta norma, como es lógico, pero también tengo que cumplir por la normativa legal, ¿vale? Aunque se base en la norma ISO 45001, esta norma ISO 45001 hace que por defecto ya estemos incorporando la normativa legal también en la empresa, como, como si fuera el reglamentario, ¿de acuerdo? Y luego también requiere el cumplimiento de la normativa legal vigente, como os decía. Y requiere tanto de auditorías internas como de auditorías externas, porque lo que se busca con su implantación es la certificación, es decir, poder certificar que la organización tiene implantado este sistema de gestión según la norma que se implanta, en este caso la ISO 45001, de forma adecuada. ¿Vale? Una vez implantado el sistema de gestión, pues será necesario que se cumpla toda la normativa legal que sea de aplicación. En esto coinciden los dos sistemas. Por tanto, para que pueda darse una certificación con respecto al sistema ISO 45001, pues es necesario cumplir con toda la normativa legal, lo cual es lógico porque hemos dicho que es un nivel superior, ¿no? Pero si yo implanto un sistema de gestión de ISO 45001, no me queda más remedio que hacer auditorías, tanto las internas propias de la norma como la auditoría externa propia de la certificación de la norma, ¿no? De nuevo vemos estas distinciones entre un sistema y otro, ¿de acuerdo? Con el reglamentario hacíamos únicamente auditorías externas, en este caso con el de ISO 45001 hacemos tanto auditorías internas como externas, ya que así lo marca la norma por la que se implanta este sistema. Entonces, si implantamos este sistema que no es obligatorio, que simplemente es voluntario, ¿qué es qué beneficios aporta a la empresa de hacer este esfuerzo por implantar un sistema que a priori no es obligatorio por ley? Pues las ventajas que supone implantar un sistema de gestión de estas características, como el de ISO 45001,
además del propio cumplimiento normativo, ¿vale? Que como ya decíamos, viene intrínseco al implantar esta norma, intrínsecamente ya estás cumpliendo con la norma de referencia de prevención de nuestro país en este caso, pues ¿qué va a proporcionar a la empresa además de este cumplimiento normativo? Primero, y desde el punto de vista que comentábamos antes, puede ser necesario em, esta implantación, este sistema, para que la empresa pueda optar a un determinado tipo de actividad, ya sea contratos con la administración, o contratos con empresas que no lo requieran. Pues si yo no cuento con un sistema de estas características, ni siquiera voy a poder presentarme al concurso, ni siquiera voy a poder tener esta opción de poder trabajar con estas administraciones o con estas empresas, ¿vale? Y lo mismo puede ocurrir pues eso, con una empresa que nos lo pueda exigir. Es un requisito que nos viene impuesto externamente, sin ser una obligación legal, pero de alguna forma nos conviene tener implantado la norma porque nos lo requieren para poder trabajar con este tipo de empresas o con este tipo de administraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas puede tener esto? Pues que la certificación de la ISO 45001 lo va a hacer un tercero, ¿vale? Es decir, la empresa podrá tener una modalidad de organización de la prevención u otra, puede tener un servicio de prevención propio, un servicio de prevención ajeno, un servicio de prevención mancomunado, como el que sea, ¿vale? Pero la cuestión está en que cuando se implanta un sistema de gestión de ISO 45001, va a venir un tercero que no es ni la empresa, ni la modalidad de organización preventiva, ni el servicio de prevención ajeno, que va a analizar cómo funciona el sistema de gestión de la seguridad laboral de esa organización y va a emitir un veredicto diciendo que se ajusta a lo que nos establece, pues en este caso la ISO 45001, ¿vale? Si hemos dicho que uno de los requisitos que hay que cumplir para implantar la ISO 45001 es que haya que cumplir con toda la normativa legal, resulta que encima ha venido un tercero que nos dice que efectivamente yo cumplo con toda la normativa, lo cual es importante, pues implica una presunción de conformidad, ¿no? Como se suele decir, por ejemplo, pues si esta organización tiene una inspección, pues lógicamente el tener la certificación de ISO 45001 pues da una presunción de que la organización cumple ya de por sí con los estándares al menos de la normativa, lo cual es un requisito para poder eh, contar con la certificación, ¿no? Y esto se traduce pues en confiabilidad, que es la otra ventaja que indicamos. Lógicamente, esto pues da una confianza, lo primero de cara a posibles colaboradores, ya que pidiendo esto, pues las empresas se curan en salud a la hora de hacer contratos con otras empresas, ¿vale? Pues si esa empresa tiene una certificación, ya se supone que cumple con la normativa en materia de seguridad y salud laboral, por lo cual se está más tranquilo a la hora de contratar con alguien que tiene este sistema, que si lo hacemos con alguien que a priori pues no lo tiene. Por lo cual, para colaboradores ofrece esta ventaja, ya que se sabe que la organización pues, se somete al escrutinio de un tercero independiente que se encarga de comprobar que se está cumpliendo la normativa o no. ¿Vale? Eso es una de las ventajas más importantes, aunque ya cuando estudiemos la norma en la siguiente clase veremos otras muchas ventajas, pero esto es una de las ventajas, pues, o beneficios mayores para las empresas que implantan la norma ISO 45001, el sistema de gestión voluntario de seguridad y salud laboral, ¿vale? ¿Alguna duda hasta el momento? Voy a abrir el chat. Dice Juan Ignacio, entiendo que la ISO 45001 es una forma de hacer las cosas para cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud laboral legal. Como ya he comentado, Juan, va un poquito más allá de basarnos únicamente en el sistema reglamentario, que es lo que se acoge a la normativa. Por supuesto, cumple toda la normativa,
¿vale? Pero va un poco más allá. Es como lo que decíamos, un nivel superior. Ya lo explicaremos en la clase relativa a la ISO 45001. No vamos a enrollar ahora mucho más porque tenemos una clase para ello, pero eso es una norma que con los pasos que hay que dar para implantarla, pues vamos un poquito más allá de lo que sería implantar únicamente la normativa de prevención que existe obligatoriamente, ¿vale? Eso es. El alcance mayor en la ISO, eso es. Vale, pues seguimos adelante. Entonces, con respecto a las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud laboral, pues también vemos que hay distinciones, ¿de acuerdo? Dependiendo de dónde vengan, si son auditorías del sistema reglamentario o auditorías del sistema de gestión voluntario basado en la ISO 45001, ¿vale? Entonces, tenemos que distinguir si la auditoría la analizamos desde la perspectiva de la que nos puede venir exigida por el sistema reglamentario o de las que nos exige la norma ISO 45001. ¿Dónde van a ser obligatorias? Pues si tengo en mi empresa solo el sistema reglamentario, lo que dice la normativa es lo siguiente. Si yo en mi empresa tengo únicamente el sistema de gestión de seguridad y salud laboral reglamentario, las auditorías eh, de este sistema van a ser auditorías externas y que son obligatorias, ¿vale? En aquellas empresas que asumen funciones preventivas con medios propios, es decir, de forma total o parcial, con medios propios, eh, van a ser obligatorias las auditorías externas. Es decir, cuando una organización tiene concertadas con un servicio de prevención ajeno todas sus disciplinas preventivas, esa organización no va a tener que someterse al control de una auditoría externa, pero si por el contrario, como se indica en este primer punto, esta empresa asume con funciones preventivas con medios propios las funciones preventivas, en ese caso sí que van a tener obligatoriamente auditorías externas. En estos casos habrá exenciones, ¿vale? Que ahora las veremos. Las posibles exenciones en aquellas empresas que asumen funciones preventivas con medios propios serán las que vienen explicadas y recogidas en el artículo 29 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Están aquí estos tres puntos, se deben de dar estas tres condiciones. Serían empresas de hasta 50 trabajadores que tengan actividades no incluidas en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, que como ya sabéis son em, actividades consideradas peligrosas y que tengan una eficacia del sistema preventivo evidente por limitado número de trabajadores y escasa complejidad de actividades preventivas, es decir, em, que se entiende que el sistema pues será eficaz sin necesidad de hacer una auditoría, porque sean empresas muy pequeñas, con una actividad pues muy sencilla, muy simple, em, que no tenga más complicación, ¿de acuerdo? En todos los demás casos de estas empresas que asumen las funciones preventivas con medios propios, sí que será obligatorio que pasen las auditorías externas, ¿vale? Y cuando una organización tiene concentradas con un servicio de prevención ajeno todas las disciplinas preventivas, pues en ese caso no tienen que someterse al control de una auditoría externa, ¿vale? En todo caso, la autoridad laboral puede exigir la realización de auditorías en base a la situación de una empresa para pese a cualquier extensión, ¿vale? Es decir, que aunque sea del tipo que sea la empresa y cumpla o no con las exenciones, si la autoridad laboral por alguna situación comprende que debe realizar una auditoría externa en la empresa, se realizará. ¿De acuerdo? Estamos hablando entonces de las auditorías en el caso de empresas que tengan únicamente el sistema de gestión de seguridad y salud reglamentario, el que es obligatorio por ley, ¿vale?
Por otra parte, tendríamos las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud basado en la ISO 45001. En este caso, si la organización implanta un sistema de gestión basado en la ISO 45001, pues va a quedar obligada a la realización de auditorías sí o sí, sin exenciones algunas, ¿vale? Y además tendrán que realizar tanto la interna como la externa. Es decir, para poder conservar la certificación ISO 45001, la empresa eh, debe realizar tanto auditorías internas, que se suelen realizar anualmente, y es que la propia empresa pues se hace un propio autoexamen para ver si realmente ha implantado correctamente la norma ISO 45001, ¿vale? Y luego también está obligada a cumplir con las auditorías externas o de certificación, ¿vale? El certificado tiene validez de 3 años, por lo cual esta certificación, esta auditoría externa, se va a ir realizando periódicamente cada 3 años. Esto debe quedar claro, aunque pueda parecer un poco confuso o enrevesado entre un tipo de auditorías y otro, dependiendo del sistema, pero tenéis que tenerlo claro, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? Vale, pues seguimos adelante. Ya hemos visto, por tanto, el sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Vamos a pasar a el segundo punto, que es la integración de la prevención en la organización, ¿vale? No vamos en este apartado no vamos a hablar de toda la integración de la prevención en la organización, sino de conceptos básicos sobre ella, que quiero que sepáis y que tengáis claros a la hora de aplicarlos, y cuestiones específicas que también quiero que os queden claras, ¿vale? Bien, pues como ya hablábamos en la primera clase de introducción, en la que hablé un poquito también sobre la integración de la prevención, las dos ideas claves que nos tienen que quedar claras sobre la integración de la prevención en la empresa son que se tiene que realizar esta integración en el conjunto de todas las actividades que se desempeñen en la organización, es decir, en todos los procesos técnicos, la organización del trabajo, en las condiciones del trabajo, lugares, equipos de trabajo, tareas, etcétera, y que esta integración debe hacerse también en todos los niveles jerárquicos en todo el escalafón de la empresa, ¿vale? Es decir, en todas las actividades que se realicen u ordenen y en todas las decisiones que se adopten. Por lo tanto, en todo lo que se hace y en todo lo relativo a cómo se organiza el trabajo, ¿vale? Es muy importante que tengáis esta idea clara. Integración de la prevención se debe hacer en el conjunto de las actividades que se realizan en la empresa y en todos los niveles jerárquicos. ¿Y cuáles son los instrumentos que indica la normativa que sirven para la integración de la prevención en la empresa? Pues fundamentalmente el instrumento básico va a ser el plan de prevención de riesgos laborales, ¿vale? El cual se sustenta a su vez en dos grandes pilares que ya habíamos también visto en clases anteriores, que son la evaluación de riesgos, por una parte, y la planificación de la actividad preventiva, ya que para que podamos hacer un plan de prevención eficaz debemos de haber hecho primero pues, una buena identificación de riesgos, una evaluación, y luego además planificar adecuadamente todas esas medidas que salen de la evaluación, ya que va a ser la base de lo que tengo que hacer después, todos los procedimientos que tenemos que describir y que implantar. em, Esto va a ser una cuestión clave, ¿no? Como veíamos en la clase de procedimientos, para la mayoría de los procedimientos teníamos que partir de una evaluación de riesgos para que luego pudiéramos poner el foco en los riesgos que sufren los trabajadores y a partir de ellos, pues poder describir un procedimiento
muy estructurado y muy concreto, ¿vale? En la planificación, como de la actividad preventiva, pues vamos a asignar, como ya sabéis, eh, vamos, los costes, los recursos, los responsables, la planificación en el tiempo, etcétera. Pasamos ahora también a dos conceptos que debemos diferenciar bien, ¿vale? Uno es la modalidad de organización preventiva y el otro es la estructura organizativa de la empresa. Em, Son dos conceptos que a lo mejor a alguien se les puede un poco confundir o les pueden parecer que son lo mismo, pero son dos conceptos totalmente diferentes, ¿vale? Aunque son dos conceptos distintos, diferentes, pero son complementarios. Y ahora veremos el porqué. Por una parte tenemos la modalidad de organización preventiva. Una cosa es pues cómo la empresa ha decidido desarrollar la gestión de la prevención de la empresa a través de una modalidad de organización preventiva concreta, es decir, cómo se van a llevar a cabo las funciones específicas y técnicas preventivas, ¿no? Que es lo que hace la modalidad de organización preventiva, llevar a cabo estas funciones específicas técnicas preventivas y según las modalidades de organización preventiva, pues serán de una forma u otra. Y ya sabéis que las modalidades son las que aparecen aquí, lo habéis estudiado ya. Puede asumirlo el propio empresario, puede designar a algún trabajadores concretos, puede constituir un servicio de prevención propio o un servicio de prevención mancomunado, pueden externalizar o contratar la prevención con un servicio de prevención ajeno o puede hacer una modalidad que sea un mixto de esas anteriores, ¿vale? Entonces, por una parte estaría esto, esta modalidad de organización preventiva, que es la que va a llevar a cabo estas funciones específicas y técnicas preventivas, y por otra parte estaría la estructura organizativa de la empresa en materia preventiva, ¿vale? La prevención tiene que integrarse en todos los niveles jerárquicos de la organización, como hemos visto. Y esto se hace pues, en todas las actividades que se realicen o ordenen y en todas las decisiones que se adopten. ¿Esto qué va a implicar? Pues implica que todo el personal de la organización tiene, va a tener funciones preventivas y por tanto todo este personal tiene que ser consciente de qué funciones preventivas tienen para poder desempeñarlas, ¿vale? Voy a explicaros poniendo algún ejemplo. Lo cual no quiere decir que sean funciones técnicas o médicas especializadas, ¿vale? Estas funciones que tienen que tener todo, o sea, todos todo el personal de la organización. No tienen que por qué ser funciones técnicas o especializadas, sino funciones preventivas como tal. Un ejemplo, pues los ejemplos de funciones técnicas preventivas especializadas serían pues, hacer evaluaciones de riesgos, ¿no? Es una actividad técnica preventiva especializada que tiene que ser realizada en el seno de la modalidad de organización preventiva que se tenga, ¿vale? Impartir la formación necesaria para el desempeño del puesto también es una función técnica preventiva especializada. Llevar a cabo la vigilancia de la salud, pues igual es una función especializada también. Pero si a pesar de realizar estas funciones técnicas, todos los niveles y puestos de la organización, desde los mandos jefes hasta los trabajadores, no tienen claras cuáles son sus funciones, las que deben desempeñar en lo referente a la prevención, pues el sistema no va a funcionar correctamente. Por ejemplo, pues, si recursos humanos no avisa al servicio de prevención ajeno de la incorporación de un nuevo trabajador, por lo que no se le va a poder dar la formación ni entregar los EPIs necesarios, ni a realizar el reconocimiento médico, ni hacer una evaluación específica en caso de que fuera un trabajador con características especiales, ¿vale? Si la persona de recursos humanos responsable de esto no avisa al servicio de prevención ajeno, pues a nivel funcional en la organización todo el mundo tiene que tener claras cuáles son estas funciones, porque si no las realiza, resulta que por muy buena modalidad de organización preventiva que tengamos, está totalmente ciega en la práctica con respecto al ejercicio habitual del trabajo, ¿no?
ya que si no se avisa al servicio de prevención ajeno, pues no se va a hacer nada de lo indicado, no va a tener una evaluación específica, si ha de realizarse, no va a tener una formación, no se le va a realizar el reconocimiento médico, no se le van a entregar los EPIs y a lo mejor cuando nos queramos dar cuenta, el empleado nuevo ha tenido un accidente y ya es tarde para todo eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que todos los miembros de la organización tengan claras cuáles son sus pequeñas funciones. Algunas serán con más responsabilidad, otras con menos, otras serán, algunas serán mayores, otras serán menores, pero todos tendremos unas pequeñas responsabilidades a nivel preventivo que tenemos que tener claras cómo llevarlas a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os decía que ambas son complementarias, la modalidad de organización preventiva y la estructura organizativa de la empresa, ya que la eficacia en la integración se basa en que haya una adecuada complementariedad entre la modalidad de organización preventiva y la estructura organizativa de la empresa. ¿Vale? Lo normal es que exista pues, una modalidad preventiva que esté bien organizada y que funcione bien, pero no una buena estructura organizativa de la empresa. Es aquí donde normalmente cojean las empresas a nivel preventivo, ¿vale? Esta tiene que ser la aspiración del técnico de prevención, crear una buena estructura organizativa de la empresa en la que todos los niveles jerárquicos y todos los trabajadores todos los que conforman la empresa tengan claras cuáles son sus responsabilidades y sus funciones a nivel preventivo. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Dice Juan Ignacio, entonces una empresa pequeña de construcción al estar en el anexo 1 está exenta de auditorías. Si está en el anexo 1 no está exenta porque tendría que realizarlas, ¿vale? En el plan de prevención se indica la estructura organizativa de la empresa con sus responsabilidades. Eso es, sí. Lo hemos visto anteriormente y lo repasaremos hoy también, Juan Ignacio. Bien, pues seguimos adelante. Otro aspecto importante en la integración de la prevención en la empresa y al que la normativa de prevención da mucha importancia es la participación de los trabajadores y como ya sabéis, pues esta se canaliza a través de los órganos de participación y representación de los trabajadores, que principalmente pues son estos dos. En primer lugar, los delegados de prevención, que están un poco a caballo entre la modalidad de organización preventiva y la estructura organizativa de la empresa, ¿no? Se encuentran un poco en el medio de las dos, ya que son pues en la manera de canalizar la eficacia del sistema de gestión, por lo que tienen pues un papel relevante en esta cuestión, ya que permiten que muchas cuestiones de prevención pues se canalicen a través de ellos. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, ya que la ley indica que para que la prevención se haga efectiva debe contarse con la participación de todo el personal. Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal y su número dependerá pues, de la plantilla de la empresa. ¿Vale? A partir de 6 trabajadores tendremos un delegado de prevención y ya pues, va variando según la horquilla de trabajadores que tenga la empresa. En empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención va a ser el delegado de personal. Y la formación del delegado de prevención debe ser como mínimo el nivel básico de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Por otra parte, tenemos como órgano de participación y representación de los trabajadores el Comité de Seguridad y Salud, que existe en empresas de 50 trabajadores o más. Es un órgano paritario y colegiado de participación compuesto por un número igual de delegados de prevención y de representantes de la empresa y su función es la consulta
regular y periódica de actuaciones preventivas en la empresa, ¿vale? Se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite una de las partes. Los trabajadores y sus representantes deberán, por tanto, contribuir a la integración de la prevención de los riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación. Cuando una comunicación, es decir, creando una comunicación fluida entre los órganos de participación y los propios trabajadores. ¿Vale? Bien, pues seguimos adelante. Ya hemos visto, por tanto, los dos primeros puntos, el sistema de gestión de seguridad y salud laboral, y también lo que quería comentaros sobre la integración de la prevención en la organización. Y ahora a continuación, pues vamos a repasar algunos conceptos sobre el plan de prevención. Vamos a comentar un poco, pues, porque lo hemos visto ya en clases anteriores, pero quiero dejar claro algunos aspectos y que diferenciemos bien, pues, a algunos conceptos que pueden confundirse, ¿vale? Vamos a repasar algunos aspectos que ya habíamos visto y a dejar claros otros conceptos que debéis tener claros a la hora del estudio, ¿vale? Entonces, sobre el plan de prevención de riesgos laborales, lo primero que quiero que tengamos claro como prevencionistas es que no podemos confundir el plan de prevención con la planificación de la actividad preventivas, ¿vale? Son dos actividades o documentos preventivos totalmente distintos. Los dos forman parte del sistema de gestión de la prevención, pero no podemos considerarlos sinónimos ni pensar que estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Parece obvio, pero es que cuando llegamos, después de haber hecho todo el estudio de todas las asignaturas, cuando ya estamos llegando al TFM, en las propuestas de TFM y tal, hemos visto, hemos observado que hay bastantes alumnos que tienen esta confusión, que confunden ambos términos. Entonces quería dejaros claros que no son lo mismo, que son conceptos diferentes, ¿vale? Y que no podemos confundirlos a la hora de nombrarlos ni a la hora de describirlos. Por una parte, tenemos el plan de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Que es el documento interno de la organización que va a describir el sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Es decir, todo el sistema de gestión de la organización va a estar descrito en el plan de prevención. Es lo que antes se llamaba en los sistemas de ISO el manual de gestión, ¿vale? Es el manual de instrucciones que explica cómo funciona nuestro sistema de gestión. Y por otra parte tenemos la planificación, por otra parte tenemos la planificación de la actividad preventiva, que como hemos visto ya en asignaturas anteriores y en esta propia, pues la planificación de la actividad preventiva es el documento que surge a raíz de la evaluación de riesgos y que tiene por finalidad que programemos cuándo se van a implantar las medidas y cuándo se van a realizar los controles preventivos que surgen de la evaluación de riesgos previa, ¿vale? En esta planificación, como ya hemos dicho, se asignará por los costes, los recursos, el responsable, el nivel de prioridad, la fecha para la implantación de la medida que haya surgido de la evaluación, etcétera. Por tanto, la planificación está integrada dentro del plan de prevención, pero no es el plan de prevención, ¿vale? Es, como hemos dicho, además, uno de los pilares más importantes del plan de prevención junto con la evaluación de riesgos. Pero no podemos dar por iguales estos conceptos, ¿vale? Son conceptos diferentes. ¿Y cuáles son los objetivos del plan de prevención? Pues dentro del plan de prevención lo que hacemos es explicar cómo se integra la prevención en la organización y además definir em, o establecer la política preventiva de la organización.
Esto está muy relacionado, ya que, como hemos dicho, el plan de prevención es el documento que describe mi sistema de gestión y mi objetivo como técnico de prevención es que haya una buena complementariedad entre mi modalidad de organización preventiva y la estructura organizativa de mi empresa, como hemos visto, ¿vale? Lo cual va a ser fundamental. Entonces, ¿qué va a ser necesario en el plan de prevención? ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta para que este plan surja efecto, para que surta efecto, para que sea eficaz? Pues este plan deberá ser, por supuesto, aprobado por la dirección en base a un conocimiento profundo del mismo, ¿no? Será asumido en lo que a funciones y responsabilidades se refiere por toda la estructura jerárquica de la empresa y será conocido por todos los trabajadores, ¿vale? Por todo el personal. Si no pasa esto, si esto no se hace realidad, pues no vamos a ser capaces de conseguir el objetivo que hemos establecido en el plan y en la política. Que hagamos una verdadera integración eficaz de la prevención en la empresa, pues va a depender entonces de que a todos los niveles todo el mundo sepa cuáles son las funciones y responsabilidades que tiene en materia de prevención, como hemos explicado anteriormente. ¿Y cuál es el contenido del plan de prevención? Pues esto también lo vimos en la clase anterior, pues lo volvemos a repasar porque como ya dijimos, no es un listado exhaustivo de apartados, pero son aquellos puntos básicos y comunes que normalmente vamos a encontrar en el plan de prevención de cualquier empresa, ¿vale? ¿Qué información se va a recoger dentro del plan? Pues esto nos lo marca el reglamento de los servicios de prevención, el artículo 2.2 y en ellos vamos, dentro de estos apartados más importantes, tendremos pues, los datos de la empresa, descripción de la empresa, actividad productiva, centros de trabajo, número de trabajadores, etcétera, la modalidad de organización preventiva, la estructura y organigrama, es decir, la estructura organizativa de la empresa, funciones y responsabilidades de los niveles jerárquicos, que ya hemos visto que es diferente a la modalidad de organización preventiva, son dos conceptos diferentes, pero que se complementan. Los órganos de representación que hemos visto, los delegados de prevención, el Comité de Seguridad y Salud, eh, los procesos, prácticas y procedimientos organizativos en prevención, que es la clave del plan de prevención, son lo que vimos en la anterior clase, ¿vale? Son los documentos que nos explican cómo se hace algo y es una parte muy importante de nuestro plan de prevención. Los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos, la política preventiva, también muy importante, y no aparece aquí, pero también podríamos poner la programación en memoria anual, seguimiento y revisión, etcétera, ¿vale? Y ya por último también, pues repasar un poquito sobre los procedimientos del plan de prevención. Son, como ya sabéis, documentos escritos que describen la forma concreta de realizar algo. Es decir, su objetivo, el objetivo de estos procedimientos del plan de prevención es estandarizar, que se haga algo siempre del mismo modo, ¿vale? Y que queden descritos de forma que no haya dudas de cómo realizar un proceso concreto. Además, a características fundamentales de un procedimiento para que los procedimientos funcionen y cumplan su función, pues es importante, nos tenemos que asegurar que estén siempre vigentes, ¿vale? Cada vez se huye más de la documentación en papel por el hecho de que acabemos tirando pues, de una versión obsoleta de algo que ya no está en vigor, ¿de acuerdo? Entonces, asegurar la vigencia del procedimiento es un punto muy importante, ¿vale? Para que cuando vayamos a consultar algo, pues nos aseguremos de que estamos consultando una versión actualizada. Por ejemplo, pues en las fichas de información de riesgos del puesto obsoletas a un trabajador nuevo, pues si le facilitamos una ficha que ya no esté actualizada y que esté obsoleta, pues no le vamos a estar facilitando la información necesaria. También otra de las características fundamentales que debe tener un procedimiento es que tenga una definición clara de los destinatarios, funciones y responsabilidades. Es decir, debe estar muy bien definido a quién va dirigido el procedimiento y quién tiene que tener información sobre él.
tiene también que tener una descripción precisa de su objeto, el qué, la finalidad, el para qué y las exclusiones si las hubiera en su caso, ¿vale? Tiene que desarrollar el contenido del procedimiento de forma clara y concisa, detallada, indicando el cuándo, el cómo, etcétera, y haciendo la relación de referencias que sean necesarias, ya sean referencias a la normativa o a lo que sea. ¿Vale? Esto ya lo explicamos el otro día, pero bueno, lo volvemos a repasar porque lo considero importante. Ya con todo lo que llevamos estudiado, ¿no? en el máster, ni todos somos conscientes de la cantidad ingente de documentación que se va generando en prevención, pues entonces funcionar solo con la normativa puede ser inabarcable, como nos damos cuenta, es que hay muchísima normativa de prevención de riesgos laborales que debemos aplicar y esto se hace inabarcable, por lo que cuando elaboramos toda la documentación em, del plan de prevención y sus procedimientos, lo que hacemos realmente es trasladar toda la normativa pues, a una serie de documentos adaptados a las características de mi organización, con la finalidad de que consigamos integrar el sistema de gestión de seguridad y salud laboral, ¿vale? Y trasladar todo lo que nos indica la normativa en instrucciones claras y completas para que se puedan aplicar de manera eficaz en la organización y puedan ser entendidas fácilmente por todos los miembros de la empresa, desde los altos mandos hasta cualquier trabajador. Esa sería la finalidad fundamental de los procedimientos del plan de prevención. ¿Vale? Y como vimos, bueno, no los voy a volver a repetir, pero bueno, ejemplos de procedimientos del plan de prevención, aquí los tenéis, pues algunos procedimientos que nos podemos encontrar, como ya vimos en la clase anterior, pues son la política preventiva, la organización y recursos, em, la evaluación de riesgos laborales, esto no lo vimos, pero vamos, porque lo habéis estudiado ya en otras asignaturas, no hicimos un procedimiento sobre ello, por eso os he explicado que la evaluación de riesgos es uno de los pilares fundamentales del plan de prevención, junto con la planificación, gestión de las emergencias, que sí que las vimos, trabajadores especialmente sensibles, contratación de trabajadores de empresas de trabajo temporal, formación de los trabajadores, vigilancia de la salud, gestión de incidencias y daños derivados del trabajo, siniestralidad, etcétera. ¿Vale? Tenemos em, una infinidad de procedimientos em, descritos en el plan de prevención de las empresas, ¿vale? No todas las empresas van a tener el mismo número de procedimientos, tendrán los procedimientos que les ocupen en cada caso, pero siempre van a existir unos procedimientos básicos como los que ya vimos y que estarán en los planes de prevención de casi todas las empresas. Entonces, en la empresa no se trata de que todos nos sepamos el contenido de todos los procedimientos, ni mucho menos que contiene el plan de prevención, esto sería imposible, ¿no? Sino que cada uno sepa lo que le atañe y lo que le aplica en cada caso. Como hemos indicado, que cada uno, que cada personal de la empresa sepa bien cuáles son sus responsabilidades en materia de prevención si las tuviera, ¿vale? Y por último, también hacer una pequeña repaso sobre la política de prevención, la política de seguridad y salud laboral. Las características principales de ella sería que en su alcance fuera la totalidad de la organización, que tuviera un compromiso de toda la organización a todos los niveles, que su compromiso con la consulta y participación de los trabajadores sea pues uno de sus principales objetivos, ¿vale? Que sea difundida y conocida por todo el personal y que la política preventiva pues, debe traducirse en unos objetivos realistas y medibles, ¿vale? Todo esto ya lo vimos en la clase anterior, pero bueno, por repasarlo un poquito. Y hasta aquí los tres puntos que quería ver hoy con vosotros, sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Hemos visto que existe tanto el reglamentario como el voluntario, ¿vale? Que está basado en la ISO 45001, la integración de la prevención en la organización, pues los aspectos más importantes y aquellos
conceptos claves que tenéis que tener en cuenta y que debéis saber distinguir, y también pues algunos puntos claves del plan de prevención de riesgos laborales que hemos visto. Si tenéis alguna duda, dice Juan Ignacio, esto lo confunde mucha gente y muchos clientes no aprenden nunca. ¿A qué te refieres, Juan Ignacio? Dice, después se revisan los procedimientos con cierta frecuencia, se ponen revisiones. Sí, claro, esto tiene que revisarse periódicamente. Como hemos dicho, toda la documentación, ya sea de procedimiento, sea de lo que sea, tiene que estar actualizada, ¿vale? Los procedimientos, ya sean pues de gestión de la documentación, gestión de EPIs, gestión de la siniestralidad, tienen que verse em, con frecuencia pues revisados. Bien, pues nada, si no tenéis ninguna más, lo dejamos aquí. Os dejo como siempre mi email por si tienes alguna duda posterior que podáis escribirme y ya nos veríamos en la siguiente clase, ¿vale? La siguiente clase será sobre la ISO 45001, si no recuerdo mal, creo que sí. A ver cuándo la tenemos. Vale, creo que con vosotros, si no lo tengo mal apuntado, es el 12 de marzo, ¿vale? Así que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Hasta luego, buena tarde.